Encuentro de dos voces de la contracultura. El 28 de noviembre de este 2023, el periodista y escritor Juan Carlos Kramer conversó de su nueva novela, Bucios era un hospital de tránsito, editado por Seix Barreal, del año 2023, con el poeta, periodista y compositor Pipo Lernud en eterna cadencia, un bar literario y librería ubicado en la calle Honduras 5582 del barrio de Palermo. Allí, entre los muchos asistentes que se dieron cita en el evento, se pudo observar a Carlos Cutaya, histórico tecladista de Pescado Rabioso y La Máquina de Hacer Pájaros, Rubén de León, actor y cantante a comienzos de los 70 de la banda El Paraíso, Alfredo Rosso, compañero de Pipo en las revistas Expreso Imaginario y La Mano, Martín Pérez, el Gavilán, responsable del suplemento Radar de Página 12, y Osvaldo Baigorria, periodista y escritor. Lo que sigue es lo que sucedió aquella tarde en el barrio de Palermo. Pero antes de comenzar, quería hablar de dos cositas básicas. La primera es que tanto Pipo como yo queremos dedicar este encuentro a nuestras mujeres que nos ayudaron tanto queremos dedicar esta charla, este encuentro, a la memoria de nuestras mujeres que tanto nos ayudaron de una manera u otra para poder hacer nuestros libros y nuestra obra. Realmente en algún lugar nos siguen ayudando y a ellas les queríamos dedicar este encuentro. Y pues otra cosa que quería también anticipar es que algo que me pasa a mí, no sé si le pasa a todos, que yo en el momento no me doy cuenta de las cosas que pasan. No me doy cuenta. Ocurren y tiempo después las proceso y las puedo entender. O sea que lo que hoy va a pasar, no sé, no lo puedo todavía entender, pero simplemente voy a intentar vivirlo y abrirnos lo máximo posible. Esa es la razón que se quiere decir, que en el momento no nos damos cuenta. Por supuesto, todo lo que vivimos en los años 60 y 70, especialmente los 70, que fue cuando escribimos los libros, Pipo y yo, y cuando empezamos sin habernos puesto de acuerdo a llevar adelante nuestras ideas, a vivirlas y a poder introducir en nuestra cultura nuestras ideas disconformes. En ese momento no teníamos la menor idea de lo que estábamos viviendo, no teníamos la menor idea. Pensábamos que, bueno, éramos fieles a nosotros mismos, que no nos gustaba el sistema, pero no sabíamos ni a dónde íbamos a llegar, ni la dimensión que iba a tomar eso en la sociedad, ni tampoco lo que iba a representar digamos, esa llama en nuestras vidas personales. Como de alguna manera nos iban a ir haciendo parte de nuestras vidas, eso, ¿es cierto? Entonces, quería decirles eso, que no sé lo que voy a pasar, lo que vamos a hacer hoy, vamos a charlar simplemente de esa época del libro y de la actualidad, y vamos a intentar, en lo posible, mantenernos con el tema del disconformismo, que fue una de nuestras constantes a lo largo de los años. También, otra cosa que quiero decir ahora es que para nosotros es importante, no porque estemos presentando un libro o por nosotros, sino porque es una memoria que hay, que todavía tenemos algo de memoria nosotros. No sé cuánto tiempo más vamos a poder contarlo esto de primera mano, ¿cierto? Así que vamos a intentar ser lo más honestos posibles y compartir con ustedes aquellos momentos, ¿no? Porque más que, como les decía, más que spoilear un poco el libro y hablar del libro que no lo han leído algunos de ustedes todavía, que a veces cuando en una presentación se habla del libro que no leyeron, dicen, ah, qué lindo, qué interesante, pero no se puede anclar lo que estamos diciendo. Más que hablar del texto, vamos a hablar del contexto en el cual crecimos, en el contexto en el cual empezamos a escribir y se fue saludando y se fue armando nuestra vida, ¿no es cierto? Así que... ¿Podrás subir un poquito el volumen? Bueno, voy a subir un poquito el volumen. ¿Quieres agregar algo más antes que yo me mande un speech de aquella época, una lectura de aquella época? ¿Te vas a mandar un speech? Sí. Bueno, yo quería sumar un poco a lo que está diciendo Juan Carlos, que
Yo leyendo el libro de Juan Carlos y pensando en mi libro, que hablamos de este libro que es como una antología de cosas que escribí durante muchos años y que habla mucho de eso, de irse de acá. Cuando nosotros nos fuimos de la Argentina estábamos ahogados de la Argentina, entonces un poco nos íbamos para respirar de alguna manera, para tener experiencias nuevas. Todo estaba censurado, todo estaba perseguido, los dos estábamos de alguna manera conectados con la cultura del rock, que estaba sufriendo mucho, y nos fuimos junto con un montón de compañeros de la cultura del rock, como Javier Martínez, Morris, Miguelito Abuelo, Miguel Cantilo, que también partieron. Y entonces yo me decía, partimos por un lado huyendo de ese ahogo que teníamos acá, de esa sensación de no tener información y no poder hablar libremente y no poder ser como vos querés, hacer el amor como vos querés, vestirte como vos querés, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también buscando. Hay más cosas en el mundo y en este país chato de ese momento, muy chato, muy rígido. Calculen que veníamos de Onganía, una Argentina católica tradicionalista muy chata, que nos ahogaba y que queríamos descubrir el mundo. Así que de alguna manera salimos huyendo o salimos yéndonos de ese ahogo, pero también salimos buscando. Y creo que se refleja en los dos libros. Sí, sí. También muchas veces los que no vivieron esa época o que los vivieron desde otro lugar tienen ideas muy generalizadas. Me gustaría ser bien puntual en algunas cuestiones, ¿no? De que básicamente estábamos disconformes, ¿no? Porque éramos hijos de clase media, con padres que nos mandaron a buenos colegios, con posibilidad de entrar a trabajar en el sistema, o seguir una carrera, pero había algo que rechazábamos, que no nos podíamos integrar, no porque la mente no lo dijera, sino porque nos surgía que nos parecía que todo era una gran complicidad y una gran hipocresía, ¿no es cierto? Entonces empezamos a ser disconformes, y en aquel momento, en aquellos años, había muchas variantes de disconformidad, ¿no es cierto? Estaban nuestros compañeros que tomaban las armas porque también estaban disconformes con lo que pasaba, compañeros que lo hacían de solidaridad, de amor para llevar la justicia social a mucha gente. Había disconformes también que se dedicaban básicamente a la cultura y pensaban que solamente en la cultura había una salida, o en las artes, y después había unos grupos que no podíamos separar eso que pensábamos de nuestra vida, ¿no es cierto? Pensábamos que la vida era tan importante como lo que hacíamos, ¿no? Y no queríamos entregarla. Para darles una idea, en aquel momento no había juventud, el estándar era pasar de ser adolescente a ser adulto, y se descubrió como fenómeno social el joven. Yo lo digo esto ahora y parece una tontera, ¿cómo que no había jóvenes? Pero no había jóvenes. Fue tan grande ese movimiento que empezó a surgir en esa brecha entre la adolescencia y ser adulto, que hasta se hablaba de poder joven en aquella época, ¿no es cierto? Como que había un gran despertar, ¿no? Después, por supuesto, que fue cooptado por el sistema esa juventud. Pero en ese momento muchos descubrían que se podía ser joven, se podía vivir los sueños antes de integrarse, o quizás nunca integrarse al sistema, a la familia, el trabajo, los compromisos, la responsabilidad. Y también en ese contexto había también otros movimientos que venían de afuera que eran importantes. Por una cuestión generacional, yo entré en esta disconformidad respaldado por un grupo europeo que se llamaban existencialistas y por un grupo de autores americanos que habían vivido en Europa, entre ellos Henry Miller, que hay una silla para en la escalera. No se puede, en la escalera hay un cartel.
Espera, hay que para especialmente en el caso mío, Henry Miller, que decían que más importante que contarla era vivirla, ¿no es cierto? Era vivirla. Y entonces nosotros acá, como decía Pipo, muchas veces éramos reprimidos por el solo hecho de existir, por el solo hecho de dejarnos el pelo largo, por el solo hecho, no porque escribíamos, porque todavía no se habían dado cuenta de la peligrosidad que había en muchas proclamas que escribió Pipo o en algunos escritos que hicimos, que yo colaboré, ¿no es cierto? Pero sí, era un ambiente en el cual vivíamos muy inseguros, y tuvimos también la suerte de que empezó a canalizarse todo y a unirnos a los jóvenes, algo que hasta entonces nunca había ocurrido tanto, que fue la música, que fue el rock. Hasta ese entonces, muchos jóvenes empezaban a trabajar el folclore, por ejemplo, que era típica, la guitarreada, los fogones, ¿cierto? Y cuando empezaron a llegar los primeros discos de rock de Estados Unidos, de Inglaterra, muchos que no sabían inglés, les gustaba la música, pero no entendían lo que estaba pasando. Y en esos mismos años, algunos chicos muy jóvenes, que estaba Pipo y algunos amigos, más amigos de Pipo que mío todavía, compañeros, como Miguel Abuelo, como Morris, como Tanguito, como Javier Martínez, empezaban que eran poetas, que eran muy sensibles, se daban cuenta que no les interesaba publicar un libro de poesía, que no hacían poesía para ser leída, hacían poesía para ser vivida, y lo más próximo a vivirla era el rock, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese era el ambiente en el cual nos movíamos y nos sentíamos disconformes. Hoy hay palabras que se usan mucho, pero en aquel momento eran palabras nuevas. Yo mencioné poder joven. Otra palabra era sistema. Antes nosotros estábamos en contra del sistema. Nadie sabía bien qué era el sistema todavía, ¿no es cierto? Pues, y había también otras palabras que hoy son muy cotidianas en el habla, pero en aquel momento fueron introducidas por esta nueva generación de gente muy joven. Y hubo unos años, especialmente los años que mencionaba Pipo, los años de la represión de Onganía, en lo cual, no sé si porque el hecho de tener un enemigo tan claro como eran los militares en ese momento cualquier cosa que vos hicieras mala, estaba la CIDE, que te catalogaban en la CIDE porque no te daban el pasaporte, ese tipo de cosas, o te perseguían o ibas en cana. En esos años, decía, empezó un movimiento musical de rock que de alguna manera englobó y nos unió a todos, y básicamente porque era rock en castellano, todos lo entendían, ¿no es cierto? Yo había tenido por tradición familiar la suerte de saber inglés, y en muchos lados algunos compañeros militantes estaban en contra mío, me decían que yo estaba metido a los yanquis, porque sabía inglés y porque traducía a los poetas beatniks, porque esa era la mentalidad de la época, ¿no es cierto? Entonces, en ese clima, nosotros, aunque quisiéramos, no podíamos volver a ser normales, volver a integrarnos. E incluso en aquella época, más a mí que a Pipo, fui cooptado por una editorial de Sistema y me pagaban justamente para que escribiera sobre estas cosas, pues sabían que era un emergente y les convenía, pero no porque estuvieran convencidos de que esto iba a cundir tanto, ¿no? Incluso en las redacciones yo era visto como un bicho raro no solamente porque hablaba del rock, porque tenía amigos gays, porque entonces no se llamaban gays, se llamaban putos, porque tenía una manera de vivir más libre, menos pendiente del dinero. No solamente me sentía un extranjero por parte de los que se sentían integrados, sino también éramos muy resistidos por la izquierda, por la militancia. Decían que éramos colaboracionistas con el rock, ustedes son pasatistas, no piensan en la revolución que hay que hacer, pero pues tenían razón, es cierto lo que tenían que hacer, pero bueno, por lo tanto estábamos como de alguna manera muy identificados con el pacifismo, ¿no es cierto? Y entonces llegó un momento en el cual primero a Pipo, primero a Miguel, se fueron a ir en los años
primeros años 70 o últimos de los 60, el país le quedaba chico. Y además, en Estados Unidos y en Londres, y en Francia, y en Ibiza, y en España menos, pero en Ibiza más que nada, parecía que había como que estaba surgiendo una gran fuerza juvenil, que había todo un movimiento, y no queríamos perderlo. En principio porque éramos curiosos y éramos periodistas, queríamos hacer eso, pero también queríamos integrarnos a eso, ¿cierto? Y no es que no fuimos hippies, aunque estuvimos con muchos hippies conviviendo a la par, porque teníamos una tradición, una formación que nos impedía armar una comunidad o largar todo como largaban ellos. Largamos hasta temporalmente, pero siempre teníamos un lugar a donde volver, que era la casa de papá y mamá, un lugar acá, y teníamos el país que también siempre nos empezaba como poquito a poco a reconocer. Muy rápido, tipo... No, vas muy bien. Muy bien. Bueno, y ahí, pero también ahí había otra cuestión que tanto a Pipo y a Miguel, que también estaba, porque él no se fue, y a Miguel Grimberg y otros muchachos de esa época, que todos teníamos el sueño de ser escritores, el sueño de ser novelistas. En aquel momento era, porque ser periodista en aquel momento era algo, no tenía tan buen nombre como llegar a ser escritor, digamos, llegar a ser escritor. Y por supuesto, por más que escribíamos algunos libros y publicamos libros y sacábamos revistas, nunca éramos considerados escritores, éramos considerados periodistas. Teníamos como a Pipo le decían poeta porque había hecho unas letras, pero si no... Entonces, bueno, a mí me pasaba también esos años que, además de ser mi trabajo, todos los años me mandaba lo que había escrito, lo juntaba como si fuera una novela y lo mandaba a un famoso premio literario que se llamaba el Premio Seis Barral en España. Hacía 3 copias, las mandaba por correo, me gastaba una fortuna en el franqueo y nunca ni las gracias, ni una cosa de recibo, nada. Y seguí igual, pero también seguía, además de eso, seguía llevando mis diarios personales, anotando lo que pasaba. Y aquí, bueno, aquí se empieza a juntar un poco esta historia por la cual hoy estamos convocados, ¿no es cierto? Que son los libros, el libro de Pipo y mi libro, que de alguna manera están hechos a partir de nuestros diarios, o de cartas, o de recuerdos que teníamos. En aquel momento los diarios no eran un género como puede ser hoy, ¿no es cierto? Y menos aún, todavía no estaba tan implantado la idea de un diario ficcionalizado. De alguna manera eran mis diarios, pero cuando escribía mi diario y los pasaba en la Olivetti, ya les daba, no digo de cambiar el lenguaje, pero sí les daba una estructura de novela, ¿no es cierto? Bueno, tú te con un poco de agua, te estoy un poquito... Bueno. En realidad hoy estamos para presentar el libro de Juan Carlos y el mío es un acompañamiento terapéutico, pero por eso digo que está bueno que nos cuentes esto de los diarios, porque vos justamente, yo tengo anotado acá para empezar a leer cosas tuyas, 6 de febrero, o sea, viene un diario, pero después uno se pierde en la historia y entonces, ¿cómo funcionó escribir eso? ¿Esto que escribiste es todo de la época o está reciclado posteriormente? No, es de la época. Son dos novelas cortas, la primera ocurre en Londres, y la verdad, yo en Londres tenía que trabajar de 6 a 11 de la noche de acomodador en un teatro, con lo cual implicaba trabajar, abrir las puertas, acomodar a la gente, esperar el primer acto, estar ahí para el entreacto y después aguantarme el segundo. Y era un teatro, el Art Theatre Club, un teatro de Conchería acá de la Casa del Teatro, pero en aquella época era un teatro en el cual ya de entrar, había una baranda humo que no podía hacer y ya te colocabas en una dimensión que era imposible mantener una paz mental y una tranquilidad mental.
Entonces yo estaba detrás de un mostradorcito y esas horas que estaba esperando, en vez de jugar como otros acomodadores que jugaban a tirar monedas contra la pared a ver quién la llegaba más cerca, yo me dedicaba a anotar y también a jugar a ser escritor, también, porque también el hecho de estar en un lugar diferente, habiendo roto mi caparazón de persona conocida, yo ahí era un pakistaní para ellos, era un argentino del último del tarro, no era un joven inglés, no, entonces eso me ayudó a mí a romper una estructura que ya tenía de acá de Argentina, y me sentía como que, bueno, que lo que estaba viviendo era muy, pero muy rico, de mucha riqueza. Me acordaba de muchos maestros que tenía, especialmente Henry Miller, que hacía esas cosas. Entonces empecé a escribir, y escribía no solamente a partir de algunos movimientos personales, que era mi diario, sino que también trataba de hacerlo de una manera con cierto estilo. Porque en aquella época escribir bien era como... El periodismo era un must, era una obligación, ¿cierto? Yo había tenido maestros muy buenos que decían que aunque uno hiciera una gacetilla, tenía que escribirla impecablemente. Y la verdad que tenían razón. Tomás Eloy Martínez, Orlando Rocco, Ernesto Shaw. Y entonces, bueno, intenté escribir esa novela lo mejor que podía. En una fiesta conocí a una agente literaria que se la mandó a una editora española. La editora española se la dio a Esther Tusquets, que era dueña de la editorial Lumen. Esther la leyó y le dijo a la agente literaria: mira, esa novela es una mierda. Abiertamente, yo creo que pues estamos hartos ya de novelas de latinoamericanos perdidos en la vida, que no saben qué hacer, confundidos. Decirle que la tire o que la guarde para el día que sea famoso. Así dijo Esther. Y esta mujer, que era la agente española, la leyó y me llamó por teléfono y me dijo que quería hablar conmigo, que había leído mi novela, y yo dije, bueno, me había conseguido en otro lugar. ¿Qué te pareció? No, es una mierda, tenía razón, me dice. Tenía razón Esther. Pero me dice, pero detrás de lo que vos estás contando de tu vida, hay un fenómeno emergente, que es el fenómeno de los punks, y ¿por qué no haces un libro sobre los punks? Y ahí me cambió la vida, porque me dio 20 días para hacerlo, me dijo, tienes que entregarme 200 folios, pero me pagaba una cantidad que era lo que yo ganaba en 2 años como acomodador, de adelanto, en pelas todavía, pero eran muchas pelas, como decía entonces. Pelas en pesetas. Pesetas, ¿no? Que se separaban. Y bueno, y ocurrió también algo que, para hacerla corta, que en esa época no tenía archivos digitales, se escribía en la computadora, lo escribía en la Olivetti, y hacía copia con carbónico. La copia que mandé a España nunca volvió. Yo tenía otra copia, que una vez que volví a Argentina, una prima mía la leyó y me dijo, es un asco. Mejor la rompo porque no quiero hacer ningún Kramer relacionado con ella. La rompió y la tiró por todo el incinerador, ¿no? La tiró por el incinerador. Y yo pensé que bueno, que era el karma y que era mejor en el fondo que esto no existiera más y que desapareciera. Pero ocurrió que una compañera del teatro, que también lavaba platos al mediodía conmigo, a la par mío, una mujer maravillosa, que fue la que me dio a leer el libro de Los Jardines de Findhorn, para los que saben, un libro clave en mi vida, Los Jardines de Findhorn, que empezaba a hablar de cierta cosa mágica y espiritual, a quien yo le había perdido la pista, en el año, poquito antes de la pandemia, en el 18 más o menos, un día yo recibo un messenger preguntando, vos sos, quién trabajaba en tal bar, tal hora, yo soy ella, vos dejaste en mi casa una caja con muchas cosas tuyas, las tiré todas, menos un sobre que había unos papeles que yo sé que los escritores quieren siempre borrar sus papeles. Y a los 2 días me lo mandó por Federal Express y era el borrador previo a esta novela. Y tuvo 15 días que no la podía tocar, no me animaba a tocarla. Y una de esas, cuando vino la pandemia, en unos días de aburrimiento, empecé a hacer la de Osvaldo Baigorria, a tomar
tomar textos antiguos y copiarlos sin tocar una coma, ¿no? Como Osvaldo hizo con algunos trabajos de él que tenía, que los pasó de vuelta, respetando todo, ¿no es cierto? Y me fui enganchando, y Graciela, que era mi compañera entonces, que no leía, me había dicho que no quería leer nunca nada mío, una vez leyó algo y me dijo, pero esto es lo mejor que has escrito, las cosas que escribiste ahora son una porquería, esto es lo bueno. Por eso que honestamente le dedico este acto a ella, ¿no es cierto? Y bueno, esa fue la historia de la primera parte de este libro. O sea que ahí, hasta en eso nos parecemos, que mi libro tiene muchas partes de carpetas que guardaron mis amigos, y que, bueno, mi mamá guardó. Al principio hay todo un montón de cartas que yo le mandé a mi mamá, o amigos, a Morris y a Javier Martínez y qué sé yo, y que mi mamá las guardaba, una copia. Pero también tuve una novia australiana que guardó también una carpeta, y otra amiga, Penny Woolcock, una argentina inglesa que es cineasta ahora en Londres, que era amiga de esta época y figura ahí al principio del libro, y que había guardado una carpeta con cosas que yo dejé porque ocupaban lugar, y en ese momento la cosa era viajar sin cargar peso, porque en ese momento, eso es algo que se me ocurre ahora, no estábamos construyendo, digamos, llenando páginas para guardar y acumular con un objetivo, sino que íbamos fluyendo. Algo que se ve muy fuerte en el libro de Juan Carlos es eso: la vida me va llevando, voy de acá para allá. Un poco, Juan Carlos tiene momentos que parece una especie de bola de billar que va rebotando un poco de acá para allá, y tiene esta experiencia, y de pronto conoce una persona extraordinaria y conoce una persona horrible, y va a un lugar muy lindo a dormir, y después va a un lugar horrible a dormir, y duerme en colchones defondados y qué sé yo, en lugares terribles. Y está muy bien porque él lo va describiendo todo con una especie de cosa budista, de que es lo mismo el colchón defondado que el lugar bueno que tuve, y hasta con una actitud media budista para las partes sexuales también, que después vamos a hablar. Bueno, igual son todos amigos, así que podemos contar esa confidencia. Yo le decía a Pipo también estos días que estábamos charlando sobre esto, que en el libro de él, si él hubiera puesto las cartas que él escribía a Mabel, a la vieja, o las cartas que le escribía a Morris, independientemente del libro que era toda su obra, es una novela también, una novela de viaje, ¿no es cierto? Porque Pipo escribía, miren lo que le escribe en el año 70 a Morris y a Inés, ¿no? que eran muy, pero muy amigos de antes de irse, ¿no? Dice: hola, voy a tener un hijo, ¿saben? Y Carlos otro. Eso nos hace decidir vivir juntos, inventar un mundo nuevo para ellos, que es también para nosotros. Porque desde que estamos seguros de que el amor existe, lo único que nos importa es eso. Y entonces vamos a comprar una granja en el sur de España y hacer artesanía, música, trabajar la tierra, vivir al sol y conocer a los vecinos. Porque hasta ahora todo era una aventura solitaria, pero ahora se trata de que Aladino y Antonio, que lo verá bien, tengan todas las oportunidades de vivir en el amor, y entonces todo lo que aprendimos en los giros locos, que tiene que ser aplicable, y ya lo está haciendo Camilo y nuestra vida cotidiana. Nuestra granja tiene lugar para todos los que quieran dejar todo y empezar a vivir en la luz, como hicimos nosotros y miles más. Frente al hecho de tener hijos, todo lo demás son historias. Esta es parte de lo que hoy se llama literatura del yo jugado de veras, no como literatura, ¿no es cierto? Entonces, si las cartas a la madre y las cartas del viaje de los años de Pipo se había ido antes que yo, nosotros pasamos la posta, cuando yo me fui creo que en poco tiempo él volvió, ¿no? Esto solo era muy inspirador, ¿no es cierto? Yo era amigo de la mamá de Mabel,
y algunas, me recuerdo, no estas, otras cartas que también me mostraba cosas que escribía y me calentaron la cabeza, y un día en el 75, después de Adiós Sui Generis, después del lío que fue ahí en el Luna Park, aproveché que había cobrado el dinero de la indemnización y me fui. Y no sabía dónde iba. Bueno, entonces ahora leo algo de, perdónenme un segundo, algo de Juan Carlos recién, ¿sí? Sí, hay un... Tiene que hablar más cerca del micrófono. Más cerca. No, y de alejarlo del parlante, capaz. a ver, por ahí estamos acoplando, ahí va. Sí, sí, en verdad no lo dije, pero uno de los motivos, también por lo que lo convidé a Pipo a venir, es porque nuestras vidas siempre hicieron así, siempre nos fuimos encontrando y siempre nos vamos como, o unos llega antes a un lugar o otros llegan antes, pero siempre convergemos en los mismos lugares, en las mismas ideas, y como que hubiera un plan que nos trasciende a nosotros para eso. Dice el viernes 6 de febrero, estoy aquí porque en Buenos Aires no le encuentro sentido a nada y no me soporto, o para escapar de la barbarie que se anticipa antes del golpe, ¿no? Debí quedarme junto a todos y apechugar el mismo destino. ¿Me estoy cortando solo? ¿Qué será lo que todavía siento por ellos? ¿O vengo a hacer la vida que siempre anhelé? A empezar de cero, lejos de todo, aquí, donde todo tiene una dimensión posible. La sensación de haber llegado todavía se me enreda con la de haberme ido. Me hospedo en el hotel Seven Dials, al borde de Covent Garden. Desde afuera no parece tan pequeño ni laberíntico, típico hotel londinense, laberíntico y pequeño. Para llegar a esta habitación debo trepar 2 pisos y medio por una escalera angosta y crujiente. La cama, también angosta, ocupa la mitad del cuarto. En el otro hay una silla y un tablero que se superpone con la cama. El único estante está a 40 centímetros arriba de la almohada. Puedo tocar el reloj con solo estirar la mano y tantear. El empapelado repite diagonales de florcitas rojas, simétricas hasta en sus pétalos. Según pongo los ojos, crean un efecto de infinitud de caérseme encima. La ventana no puede levantarse. Afuera nieva con furia desde hace 2 o 3 días. Una nieve sucia. Los negocios del barrio ni levantan la cortina metálica. Para ver esto vine acá. Ay, de golpe, yo creo que en los 2 libros pasa que de golpe estamos en el éxtasis, de golpe decimos, ¿qué carajo estoy haciendo? En verdad, lo que nos unió mucho es que nos habíamos quedado sin libreto. No sabíamos ya cuál era el libreto que tenía nuestra vida. Entonces íbamos viviéndola y se iba armando, como me pasa a todos, pero allá todo eso se acentuaba mucho más, ¿no es cierto? Yo no tenía idea, por ejemplo, de que ese momento estaba ahí de alguna manera, no digo sufriendo porque no sufría, pero estaba tan apretado, ¿no? Que ese momento iba a ser 50 años después tomado casi como estamos acá reunidos y hablando de eso en público. Era algo tan cotidiano como cuando uno va al baño y lleva cadena, ¿no? Entonces, por eso es que digo que en el momento no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y yo, es cierto, en aquel momento me sentía muy tironeado porque, por un lado, debo decirlo, tenía culpa de haberme ido, me sentía un traidor, de haber abandonado a muchos, a mis padres también. Y también, por otro lado, había todo un mundo que me quedaba grande, porque por más que sabía inglés, y tenía un inglés bastante decente, no conocía los códigos, no tenía historia con él. De repente no sabían, hablaban de un chiste que yo no lo agarraba, de un jugador de fútbol, no tenía la cultura etílica que tenían ellos. Entonces era como un paria en muchos aspectos,
Y creo que lo que me salvó fue escribir, justamente, porque si no hubiera tenido de dónde agarrarme, como me agarraba de una Olivetti 22 que me acompañó a todos lados, que todavía tengo ahí una réplica que me regaló un amigo, no sé dónde estaría, ¿no es cierto? Y creo que bueno, que de alguna manera estaba eso, y también no soy ingenuo en decir que bueno, que solamente contaba lo que me pasaba, también tenía una formación, de alguna manera, una formación cultural, no solamente por haber sido periodista cultural o contracultural, y por haber trabajado como editor en la editorial Galerna, que había trabajado antes de irme. Entonces sabía que si estaba escribiendo no era solamente escribir sobre lo que me pasaba a mí, sino que podía usar algunos recursos de la ficción, como hoy en día muchos de las artes usan recursos que saben y los aplican a su creación artística. Y entonces me pareció que una manera de atravesar mi vida que estaba contando, era contar también a través de las cartas que no me llegaban de una amiga que yo estaba enamorado, que era modelo, que fue desaparecida, que estaba muy entregada a Mariana Erice, que bueno, figura que ya ha desaparecido. Entonces, bueno, la usé de alguna manera a esta novia que no me escribía, que yo le decía, larga todo, y vení, salvate, y seguía hasta que la mataron. Y de alguna manera, a través de ella, me servía para contar el horror de lo que estaba pasando acá. Eso y también otra cosa que era real, porque no todo es real, también tuve que en algunos momentos, para que fuera legible, para que tuviera alguna, ¿cómo les diría?, continuidad e increscendo, tuve que juntar dos personajes en uno, o situaciones una situación de un lado con un punto del otro para darle un poco más de fuerza. Pero había una cosa que decíamos todos los argentinos, que era ir a los niños argentinas a ver los diarios. Era terrible. Estaba cerca de Jarros. Todavía había una sucursal de aerolínea y ahí llegaban los diarios. Y era terrible, ¿no? Pero lo más terrible de todo, recuerdo, fue el día que apareció La Opinión, y era La Opinión comprada, era La Opinión vendida a los militares, ¿no? Y entonces, bueno, ya a partir de ahí, después tuve también, no me acuerdo si lo puse o no, un día llamé a mi papá para el cumpleaños de mi mamá en mayo del 76, y me dijo, mira, mejor no vuelvas por algún tiempo, quédate por ahí, andá, girá, hace tiempo, me dice, no vuelvas por acá. Y realmente él me lo decía, yo lo tomé como, en ese momento, no entendí la dimensión de lo que tenía mi papá al decirme eso para cuidarme, ¿no? Después también me dijo, si podés comprarte un impermeable, eso, Burberry, que duró toda la vida. Pero bueno, cosa que hice, ¿no? Porque también era cierto, vivíamos en una realidad, yo me vestía como un dandy, con monedas, con los vueltos de las propinas, porque estaban los charity shops, que vendían la ropa de primera, por monedas. Entonces podías vestir bien, y que no nos vestíamos para hacernos los cancheros, porque si no te vestían bien, y te vestías bien en Inglaterra, no te daban bola a nadie, ¿viste? Iba a la grabadora a pedir información sobre algún músico, que si iba mal vestido, o me veían con el gambulán y los mocasines, no me daban bolilla. Que si me veían vestido con un traje, me daban bolilla. Bueno, yo quiero justamente leer, permítanme un segundito para que lo encuentre. Mi viejo me aconseja comprar un impermeable beige con el típico fondo a cuadros que parece un mantel, si es posible con cinturón. Duran toda la vida, escribe. Una de las 3 cartas que encuentro juntas en lo de Sebastián Pols, que es un lugar donde él recibía cartas. Entiendo que por debajo me está sugiriendo que me quede a vivir definitivamente acá. De veras anhelo un impermeable así. En otras 2 cartas, 2 conocidos, uno no tanto,
Me avisan que pasarán por Londres en primavera y preguntan si puedo alojarlos un par de noches. Aunque sea dormimos sobre la alfombra, dicen. Como poder, podría. Los polacos siguen de viaje y hay un cuarto disponible. El amigo más cercano me pregunta si conozco un buen lugar para comprar equipos de audio y otros datos básicos que podían encontrar hasta en la guía de turismo más berreta. Él viene contando que vive sin un mango y qué sé yo, ¿no? Y entonces están estos argentinos que le escriben. La plata dulce venía. Dos colegas que suponen que me va bárbaro aquí solo porque dos revistas publicaron despachos con mi firma y agregaron desde Londres, Juan Carlos Kramer desde Londres, me escriben recordándome dónde nos conocimos y pasan chimentos del gremio periodístico. Concluyen con: ¿podrías conseguirme un trabajo si me mando para allá? Mi último jefe, un conocido crítico teatral, me anuncia que pasará una semana en Londres y pide un favor. Sacame entradas para las 7 noches. Vamos con Roberto. El sábado 4 y el domingo 5 queremos doblete, 2 para la tarde y 2 para la noche. Va lista de obras. Con anticipación salen más baratas. Da por sentado que no me cuesta nada ir a sacarlas y mi economía da para financiarlas. Con todo, es lo único que se anima a decirlo sin decirlo. Me imagino que ahí se sabe más de lo que pasa aquí. Ya nos contarás. Después de leer las 8 cartas que se juntan en lo de Sebastián Pols, no me queda claro si no saben lo que está pasando, se hacen los boludos o piensan que los milicos leen todas las cartas. Quizás yo actuaría igual, pero a ellos les sobran dólares para viajar al exterior. Como vivo aquí, piensan que a mí me va bien. Esa sensación. Sí, así es. Y bueno, la cuestión es que después de Londres, en un viaje que hice a Argentina, fui a visitar a Billy Bond, a San Pablo y al papá de su papá, que vivían en Bucios. Y cuando vi Bucios, el primer día que fui a la playa, yo tenía un blanco tepa en todo el cuerpo, no piel pálida, blanco tepa, era increíble, ¿no? Al lado de todos esos cuerpos bien bronceados. Me dije, ¿para qué estoy yo allá? ¿Por qué no vivo acá, este paraíso? Y casualmente había otro amigo nuestro llamado Alejandro Vignati, también un escritor que había vivido en España, y nos quedamos unos días charlando y realmente me sentí como que ya había terminado mi periodo londinense, ¿no? Ya también yo tenía un trabajo más estable, era corresponsal de un par de revistas españolas, pero mismo el PAN, el movimiento que yo había apoyado con el libro de los PANs, PAN La Muerte Joven, ya había entrado también como en un ciclo, ya había vendido, para decirlo rápido, ya había vendido el sistema a las grabadoras. Y yo ya conocía eso porque acá había pasado también algo similar con el primer periodo del rock. Ya después las grabadoras se habían apropiado del fenómeno espontáneo. Y sentí como que ya que había terminado, y aparte, bueno, el paraíso que era ese momento, en los años 70, todavía estaba el mito de Brigitte Bardot, estaba el mito de Ramón y Marcela, era todo un clima muy, pero muy especial y muy internacional, y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y mi idea era, no sé qué idea tenía, no sé qué idea puedo haber tenido en la cabeza para hacerme una casa ahí, pero haciéndola yo con unos pedreros, trabajando a la par. Pero lo cierto fue que viví muchas experiencias muy zarpadas, porque era un lugar muy zarpado en ese momento, y al mismo tiempo me hicieron caer en la realidad. Yo tenía 30 años, ya no era un nene, empezaba a pensar más seriamente en mi futuro, había visto el triste final de mi papá, que no había previsto su futuro, y dije, bueno, tengo que hacer algo conmigo,
creo que por eso digo que Bucios era un hospital de tránsito, porque estábamos todos muy rayados. Había algunos guerrilleros, había franceses muy ricos que venían en cruceros, había muchas chicas con sus bebés y con sus hijos ahí viviendo, había muchos artistas, era un lugar que venía mucha gente y había un clima que podía ser un clima de París, podía ser un clima de Nueva York, un clima de Vitela, había un clima de vitalidad pero también ahí empezábamos muchos a darnos cuenta de algo que Pipo ya había experimentado, que era la vida sana. Cuando él en Europa, cuando empiezan a irse a vivir a una granja y empiezan a preocuparse por plantar los alimentos, ya no dicen comer, dice alimentarnos. Miren qué diferencia, ¿no? Del lenguaje. Está acá en el libro de él. Y entonces, bueno, empieza como a aparecer un movimiento muy fuerte para esa generación, un movimiento que Juan Gatti lo llamó la higiénica, en el sentido de que tenemos que limpiarnos de todo esto para volver a recuperar la salud. Juan Gatti era un diseñador de tapas de los discos de Mandioca, los primeros discos de rock en Argentina, y que también había participado. Y entonces también empezamos a hacer cosas como que de alguna manera era una réplica de lo que pasaba en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires, en el año ya 82, había una cultura que se llamaba la cultura de catacumbas. No sé si alguno de ustedes la recuerda. En los años 80, todavía estaba el proceso militar, había un desarrollo tan fuerte de nuevos caminos de autoconocimiento, no solamente la Gestalt, ya se hablaba de yoga, ya estaba la esquina de las flores, se comía mejor, el sistema Milderman ya estaba bastante más difundido, como que y todo era por debajo. El nombre catacumbas, cultura de catacumbas, se lo puso alguien que en aquel momento era un poco ídolo, pero ahora se me ha dado vuelta, que era Santiago Kubatov. Él estaba acá dando talleres de escritura, me acuerdo, y hablaba de las catacumbas, ¿no? Lo que se hacía en el subterráneo. Y de repente, bueno, de alguna manera muchos que estábamos en ese barco luciano, también nos dimos cuenta de que, bueno, que la vida nos había estado preparando para que volviéramos como el hijo pródigo por la democracia acá e hiciéramos lo mejor de nosotros. Y bueno. Sí, de alguna manera, recién cuando hablabas me acordaba de la multiversidad, Claro. En esos años que fue alrededor de Miguel Grinberg, reunió un montón de energías y de filosofías y de ganas, y fue madre de cosas, porque de ahí salió Cantar Rock, de ahí salió las revistas que hacía Grinberg, y de ahí salieron un montón de experiencias, y de ahí salieron, nosotros habíamos iniciado en esa época, en la época de la multiversidad, una cooperativa de compras, una idea robada a los americanos de la revista Whole Earth Catalog. El catálogo, los hippies de California se les había ocurrido hacer un libro, en realidad, que se llamaba El Catálogo de la Tierra Entera, ¿no? The Whole Earth Catalog. Y entonces la idea era catalogar todo desde cómo coser un botón, hasta cómo ayudar a parir un bebé, hasta cómo construir una casa o cómo pelar un oso, matar y pelar un oso. Y eran miles y miles de páginas de instrucciones prácticas. Y de ahí yo saqué la inspiración de la guía práctica para habitar el planeta Tierra, con la misma cosa ambiciosa, guía práctica para habitar el planeta Tierra, como si uno pudiera hacer tal cosa, ¿no? Pero también estaba hablando de que el planeta se podía habitar de otra manera, siempre se estaban diciendo otras cosas. Debajo de lo que decíamos, estábamos diciendo otras cosas. Y paralelamente en ese momento, estaban surgiendo los redonditos de ricota, Fontova había puesto lo de Fontova, había una movida
el paracultural, el Gracias Nena y un montón de boliches alucinantes. Este barrio, que todavía no era ni Hollywood, ni Soho, ni nada de eso, era viejo, era Palermo viejo, estaba lleno de bolichitos de esquinitas, de Esquina del Sol, donde rompía el vidrio el Gordo Pierre, donde había una vitalidad impresionante en esos mismos años en los que él sintió la necesidad de volver. A mí me había pasado en Londres unos años antes de estar de cocinero en un restaurante macrobiótico, Green Genes, los genes verdes, se llamaban, donde aprendí muchísimo y donde empezamos con toda esta cosa de ser consciente de lo que comíamos, y eran, por supuesto, como cuando uno descubre algo, éramos súper exagerados y la solución para todo era comete 10 días de arroz integral solo y se te cura todo, ¿viste? Y ese tipo de cosas, pero estábamos explorando un mundo saliendo del mundo chato que habíamos, porque la verdad que el mundo argentino en esa época tenía millones de cosas, ¿no? Por supuesto, pero la vida de un chico de clase media en la Argentina era muy chata, entre la represión, entre la enseñanza religiosa y católica o judía, qué sé yo, pero las estructuras muy que tenían nuestros viejos y que servían de alguna manera para decir qué está bien y qué está mal en la vida, de golpe se habían roto y nosotros estábamos experimentando todo, y experimentando con el cuerpo y experimentando con el amor. Hoy hablábamos con Juan Carlos, yo le decía que su libro, que tiene mucho de descripciones de golpe Henry Millerescas a escenas sexuales, que son como parte de, bueno, pasó esto, me encontré con esta y nos golpeamos contra la pared y después nos separamos y no nos vimos más. Y cosas así contadas. Y por otro lado, en mi libro, yo en ácido le hago el amor a una chica y veo luces de colores y viajo por el universo, no sé qué. Entonces, pero todo era como salir de la cosa tremenda que habíamos vivido con nuestras... En el momento, como yo decía al comienzo, no nos damos cuenta de lo que vivimos. En Brasil conocí a 2 o 3 personas que en su momento no les di la importancia que tenían. Uno era Fernando Gabeira, que hablaba del final del macho, ¿no es cierto? Y era un activista político que hablaba del machismo, y realmente tanto me impactó que, bueno, que me empecé a... Ok, voy cerrando. Empecé a rever lo que era mi masculinidad. Yo era un machirudo típico, para decirlo claramente, ¿no? Tenía un corte energético acá. Estaba la parte sexual funcionaba independientemente de mi corazón, ¿no? Y dicho así, para ahorrar tiempo, ¿no? Y de repente, bueno, son cosas que pasaron y que nos influyeron. O mismo el último tiempo que vivimos en Bucios, ya hacíamos talleres de Gestalt, entonces en la playa, en la posada, con lo cual, bueno, empezábamos a darnos cuenta de que había otra manera, ¿no? Y en ese momento no teníamos idea de que estaban ahí las semillas de lo que iba a ser un gran cambio, no solamente para nosotros, para muchas otras personas, ¿no? que también éramos parte. Y yo le debo, digamos, el haber tocado fondo en algunas noches lucianas, porque también en el paraíso, porque también muchas noches eran, especialmente en invierno, y los lunes, cuando se iban todos los turistas y quedábamos los que vivíamos ahí, eran muy duras, y en una tocada de fondo sentí como una gran fuerza que me decía: volver a Argentina y hacer lo mejor que puedas, vas a ver que va a tener sentido. Y yo en su momento pensé que era parte de mis rayos, sinceramente, y volví acá, me la creí, hice y trabajé con la ayuda de Pipo, que me ayudó a dar lo mismo, con la ayuda de Miguel, con la ayuda de Marcela, que también acá, que me ayudaron y me apoyaron.
y fundamos uno mismo en el 82. Íbamos a salir en abril, pero coincidió con el desembarco en las Malvinas y nos parecía que era una falta de respeto a los jóvenes que estaban muriendo, hablar de salud y hablar de bienestar. Entonces esperamos hasta octubre y después salimos. Y en su momento no me daba cuenta, pero cuando veo mi vida, ¿no? cuando la reviso, no cuando la escribo, cuando la reviso, me di cuenta que en el momento no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, y creo que a muchas personas les ayudó mucho esa publicación, ¿no? Y bueno, así que esto es un poco lo que estamos representando. ¿Qué nos quería decir? No, yo quiero decirles que hablamos un espacio. ¿Qué es el disconforme hoy? Bueno, es un tema que estamos todos tan golpeados por la situación que estamos viviendo. Acá nos hacen, tenemos que hacer. No, porque me parece importante, así y a mí, hablar del momento que estamos viviendo. Porque nosotros ya pasamos varios momentos, no de la magnitud actual, pero pasamos momentos en los cuales parecía que se acababa todo, que todo volaba por los aires, ¿no es cierto? Que éramos tomados por las fuerzas del mal, por las fuerzas concretamente de los gobiernos militares, o las fuerzas de Martínez de Hoz y de todo el neoliberalismo, y pensábamos que se acababa el país, ¿no es cierto? Y creo que ¿qué es el disconforme hoy? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con la disconformidad? Con esto que estamos haciendo. Vamos a salir de vuelta. No es un momento para salir, es un momento en principio para digamos, a ver, lo que quiero decir brevemente es que primero que nada tenemos que cambiar la conciencia. El disconformismo tenemos que instalarlo en nuestra conciencia. Tenemos que salir del negacionismo que nos lleva esta sociedad a no querer ver muchas cosas y empezar a verlas. Si algo que tenemos que agradecer al futuro presidente es que nos despertó a todos. Nos dijo, muchachos, despiértense, que se acabó la joda. Entonces creo que, no digo que tenemos que salir a atacarlo, pero sí aprovechar ese despertar que nos ha dado. Y después también creo que tenemos que prepararnos ¿cómo? Daría para otra charla. Yo creo que tenemos que hacer redes de vuelta, colectivos horizontales, colectivos verticales, y tenemos que aceptar las diferencias. Creo que el gran cambio que estamos viviendo es que estamos pasando de un viejo paradigma a un nuevo paradigma. Un viejo paradigma que era convergente, es decir, que todos adentro de un paquete, el Partido Peronista, por ejemplo, no importa quién, y así no fue. Y creo que tenemos que empezar a ir a un paradigma divergente en el cual tenemos que reunirnos por la diferencia y aceptar al otro tal como es. Si no, vamos a estar de vuelta en el horno y vamos a repetir otra vez esta historia. Esto lo digo brevemente. Sí, Javier Martínez decía en un reportaje de la revista Pelo en el año 69, o de la revista Pinap, decía, somos todos iguales en que somos todos diferentes. Lo demás es ropa. Realmente nosotros, 1000 veces nos ha pasado con Juan Carlos y con otros amigos nuestros, que nos dicen, ay, ustedes que vivieron la mejor época y que cuando la gente realmente se jugaba por las cosas y qué sé yo y qué sé cuánto, y nosotros siempre decimos, y yo siempre digo, y lo mismo digo cuando me dicen, ¿por qué no sacás el expreso imaginario de nuevo? Yo digo, ¿por qué no lo sacás vos? Sacá vos el nuevo expreso imaginario, que nosotros teníamos 20 y pico de años cuando lo sacamos, ahora te toca a vos, que tenés 20 y pico de años, es sacar uno nuevo, ¿no? No volvamos atrás, no volvamos a formar Box Day, ¿viste? Eso por un lado. Y por otro lado, el mundo está peor que en esta época. El mundo, la Argentina está peor, tenemos 50% de pobreza. Cuando fue la gran época de la guerrilla y salieron todos jóvenes llenos de esperanza a jugarse la vida, teníamos 5%, 8% de pobreza. Hoy tenemos 50% de pobreza y a nadie se le mueve un pelo. El planeta está por fundirse, por
quemarse, por el aire volverse irrespirable, los mares invivibles, y no se nos está moviendo un pelo, no hay esos movimientos que había, pero no sé, yo no sé por qué no los hay, no sé qué está pasando, no sé por qué no se mueve un pelo. Yo tengo la excusa de que ya prácticamente no me quedan, así que se le muevan los pelos a los que todavía los tienen. Bueno, nosotros teníamos pensado abrir un espacio para pasar el micrófono si alguien quería decir algo, hacer alguna pregunta. Pero como está haciendo señas de que tengo que cerrar. No, si alguien quiere decirlo ahora. O calle para siempre. O calle para siempre, quiere dejar un comentario o aportar algo, bienvenido. Nosotros lo que queríamos decirles era más o menos esto, y efectivamente queríamos terminar con tomar conciencia que no es un problema solamente local, sino es un problema de la tierra, y nos atañe como especie humana. No vamos a hablar ni de extinción ni de colapso, pero lo tenemos presente eso. Muchas gracias. Bueno, ahora comprar el libro. No, ¿Eres una virome? sí. ¿Cómo es tu nombre? De boliche, viejo.